¿Y por qué las estrellas de los restaurantes se llaman Michelin? ¿Qué es Michelin? Porque literal de las llantas, antes había una revista que era la revista Michelin que consumían los traileros. Entonces en Estados Unidos los traileros tenían como paradas muy específicas y ellos iban puntuando. Entonces como se la pasaban en ruta, son como los expertos en restaurantes. Wow. Y se le empezó a llamar así hasta que pues, ya pasó a ser algo muy fancy. Hola, yo soy Itzel. Yo soy Valeria, esto es El Mundo Apesta y hoy vamos a hablar de la vida profesional ya en los 30, ya que hemos vivido profesionalmente un buen tiempo y podemos hablar al respecto. No somos tal vez expertas en el tema, pero ya podemos compartir varias experiencias. Y antes de empezar en materia, cuéntame, ¿cómo estás? Creo que tengo que dejar de comer mientras grabamos. Estoy bien, estoy acalorada, venía en el metro. Se supone que hoy es el... Bueno, no se supone. Hoy es el Super Bowl y yo estaba como súper confiada que no iba a haber gente en la calle, pero hay más gente de lo normal. Bueno, de lo que me había estado tocando. Sí, y es raro para que sea domingo. Pero aparte de eso estoy. ¿Qué se siente que les hablemos desde el pasado? ¿Cómo está el futuro? Igual. Lo peor será que estará igual. El mundo sigue apestando. Salud, amiga. Salud. Uy, ¿qué pasa? Sí, me la regaló una amiga. Una amiga, por cierto, que hice en el trabajo. Mafer, te mando saludos. Le mando saludos a todas mis amigas, que son unas de las cosas bonitas que se hacen en los trabajos, ¿no? Sí. Yo es con lo que me quedo, la verdad. Sí, creo que... Bueno, no sé. O sea, siento que en mi último trabajo yo sí hice amigos y amigas que en su momento estimé mucho, pero creo que ahorita no tengo mucha comunicación con ellos. Oye, es que también como me deprimí, como que cerré mucha comunicación en general. Y después sí decía así como de, ay, qué feo. Pero después digo, bueno, también. Y ahí vemos. Pero sí, o sea, mientras estás en el trabajo, mientras estás en una oficina, es que siento que el ambiente en una oficina está tan pesado o sea, no que en general, pero obviamente yo creo que lo que sí se puede generalizar es que al menos si hay una persona que llega a hacer que todo, esto me recuerda, bueno, que todo el ambiente sea pesado y pues cuando tienes amiguitos ahí, pues todo se va aligerando muchísimo y pues ya después tienes con quién chingar. Sí. Esto me recuerda que si tengo una amiga que yo, o sea, venía en el metro y después consideré, sí tenía una mala amiga y es una que pasó en el trabajo. Pero así que luego te cuento. Y yo necesito el chisme. Y sí te conté, pero que como que, sí te conté que se habían ido a drogar a su casa. Sí, ya me acordé. Esa morra. Pero, o sea, en general como que esa morra estaba enamorada de ese güey. Y pues yo estaba saliendo con ese güey. Y ya después cuando todo pasó, ya con la cabeza más fría, me di cuenta que esa morra siempre tuvo actitudes culerillas hacia mí. Sí, o sea, como que no la ubicaba porque nunca la consideré tu amiga. O sea, ajá. No creo que hubo un rato que yo sí la consideré mi amiga. Pero es que esas de esas morras que como que tienen doble cara, ¿sabes? O sea, que como que te empieza a hablar así chido, porque no sé, como que era la nueva de la chamba. Como de good vibes. Ajá. Así súper acá. Y ya cuando la empiezas a conocer chido, te das cuenta que es bien mierdilla. Yo decía, pues sí es mi amiga. O sea, amiga de trabajo tampoco era así como amiga súper cercana. Ajá, como acá, mi amiga más personal, ¿no? Pero pues como esa amistad laboral, sí la consideraba. Y ya después, no, esa morra fue bien culera. Sí, siempre las cosas que me cuentas, siento que son mucho del estilo de, ¿has escuchado la expresión pueblo pequeño, infierno grande? Siento que pasa mucho, sobre todo en este último trabajo, porque como no son muchos, suele haber mucho drama. Es una empresa chiquita, con poquitas personas,
Y tiene una particularidad, ya que la mayoría de ellos vivimos muy cerca. O sea, como que todo mal. O sea, todo bien cuando haces amigos. Porque, por ejemplo, yo que nunca tuve amigos cerca de mi casa, porque yo siempre estudié en la ciudad y siempre viví en el estado. O sea, cerca de mi casa nunca tuve amistades. Hasta ahorita. Y era de, ay, qué chido, ¿no? O sea, amistades cerca, trabajo cerca. Y después ya fueron pedo cerca. Enemigos cerca. Ajá. Bueno, ya ves que dicen que tengas a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Esas son mamadas. Sí, yo tampoco lo entiendo, la verdad. No O sea, entiendo supongo el que por también qué. tiene como un porqué de, pues, sabe, o sea, si los mantienes cerca, sabes cuál va a ser como su siguiente jugada, su siguiente movimiento. Pero qué flojera estar siempre en guerra. Ajá, eso es algo que yo también aprendí en mi chamba. O sea, siempre estás como, o sea, en una chamba con un muy mal ambiente, como que siempre estás así a la súper expectativa de qué van a hacer las demás personas. O sea, como las demás personas como para joderte, digamos. El aura. Ajá, pero no en o sea, no como de tema laboral. Y aparte en el tema laboral. Que también, pues, es que, no sé, yo siempre he dicho así que como que todo lo laboral nunca ha sido mi mayor meta en la vida. No ha sido como mi prioridad. Pero pues obviamente tampoco es que me va a dejar ver Ajá. mi trabajo. Es que es necesario. Ajá. Y cuando ves que la gente está haciendo así, 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 es así como, ay, no, te quita toda la paz, te quita todo. Sí, porque ni siquiera te dejan trabajar. Gastas más energía intentando sobrevivir a ese ambiente que realmente la que inviertes trabajando. Y después también te jode tu trabajo. Sí. Y entiendo esta parte de que trabajar no sea así como que, me encanta trabajar, quiero trabajar fines de semana. Pero yo creo que no te imaginabas que iba a ser así cuando estudiaste, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente? O qué, platícanos un poco cómo. Ya lo tocamos en el primer episodio, pero un poco más sobre por qué elegiste comunicación, qué esperabas del trabajo. Justo cuando estábamos en la secundaria, no recuerdo por qué, o sea, no recuerdo cómo llevó mi mente adolescente este tren de pensamientos, pero yo estaba, bueno, pues es que sí, bueno, vemos. Yo quería ser periodista musical. De eso sí me acuerdo. Ajá, sí, fue como, sí, o sea, desde la secundaria, Pero lo tenía súper resuelto, o sea, yo me acuerdo que de estas, ¿te acuerdas que nos hacían hacer como proyecciones de cómo te ves en 10 años, cómo te ves en 20 años y así? Yo no tenía idea, muchos no tenían idea, pero yo voy a ser periodista musical. Y me acuerdo mucho porque lo tenías como muy resuelto. Y la verdad es que sí. O sea, es que es de esas cosas que yo digo, ¿dónde quedó esa intensidad por este ámbito, ¿no? Bueno, yo es que yo quería ser periodista musical, secundaria, CCH, entré a la universidad, o sea, yo creo que mis primeros 2 semestres, o sea, mi primer año, yo estaba súper decidida a ser periodista musical. No me acuerdo si ya es como en tercer semestre bueno, como ya después del primer año, que tenía una materia muy específica que era periodismo audiovisual. Y tenía un maestro que es muy buen maestro, joven, que me caía bien y como que te hablaba, pues chido, ¿no? O sea, no, como ni pendejeándote, ni romantizando la chamba, digamos. Okay. Desde un punto de vista muy profesional. Ajá. Entonces, como que a partir de ahí, de como él nos platicaba y así, o sea, me gustó mucho su clase. Me gustó mucho. Si era esa clase. Es que no me acuerdo si era clase de periodismo audiovisual o si solo en esa clase. Yo pensé que habías visto algo. No, es como que dependiendo. O si en esa clase tuvimos un proyecto de periodismo audiovisual. O sea, no me acuerdo si era la clase completa o era un proyecto. El chiste es que en esa clase, por lo que el maestro nos hablaba, yo dije, tal vez
yo romanticé mucho el mundo del periodismo y ya no me llama tantísimo la atención. Y por el proyecto audiovisual, me gustó el audiovisual, ¿sabes? O sea, como que en esa clase me desromanticé del periodismo, pero me cachó mucho mi atención y el gusto Descubriste de audiovisual. sí, descubriste que te gustaba algo que a lo mejor no tenías en mente. Y ahora lo que yo estoy muy segura es que me gusta el periodismo audiovisual. O sea, por ejemplo, medios como ubicas uno que se llama J Plus, Sí. AJ Plus. Sí. Como, o sea, yo digo ahorita, si tuviera una meta profesional, así que yo diga, ay, esto quiero hacer, esto así a huevo, Ajá. sería trabajar en un medio así. O sea, en el que es la investigación, el guión y hacerlo y editarlo y así. Como que eso me gustaría muchísimo. Pero no, tampoco tengo así tantas ganas de trabajar. Pero, y además es muy parecido a lo que ya haces, ¿no? Digo, con la diferencia que las notas... Ajá. Bueno, no, porque lo que yo hago es pura edición ¿Pura de edición? video. Ah, ok. Pero, ajá, un poquito, pues ahí las notas que hago es de puro chisme. Ajá. Pero, es que, bueno, ahí me gustó lo audiovisual. Ajá. Y ya en el plan de estudios que yo tuve es como, en ciertos semestres ya te vas como a una especialización. Y en lugar de irme a periodismo me fui a audiovisual, pero mis optativas creo que sí las tomé de periodismo. O sea, como para complementarlo ahí. Salí de trabajo, me metí como becaria a TV UNAM, que hacía... Yo me acuerdo que estabas en Teluna, pero te confieso que nunca supe qué hacías. programación y continuidad. Okay. Prácticamente lo que yo hacía en TV UNAM era ayudar, o sea, con mis jefes era como de ver qué se programaba diario en el canal. Ajá. Así como, no hacíamos por meses, ¿no? Pero de que, pues día a día, durante todo el mes, que se programaba en los horarios, en los bloques que se tienen. Y pues ver que de todas las productoras que llegan a mandar material o que tienen su catálogo, ver qué de eso se compraba para el canal, para agregarlo a la programación del canal. Y la verdad es que ese trabajo es algo que me gustó muchísimo. O sea, tal vez un poquito obsoleto ya, porque ya no muchos ven canales de televisión, pero me gustaba mucho. Sí, es que es como la magia de la televisión. Y aparte a mí me gusta mucho ver televisión. O sea, también ha sido de las cosas que siempre en mi vida, así todo el tiempo, siempre la tele. Sí. Y ya después de ahí me fui a Milenio, y en Milenio pues era... ahí sí era periodismo audiovisual, o sea, sí se hacían, sí era investigación, guionismo, ir a grabar, editarlo, o sea, todo el proceso. Pero no sé si sea, o sea, yo siento, bueno, por lo que después me fueron comentando y así, es que es como un ambiente muy de periódicos, pero pues fue un ambiente en el que yo nunca me sentí parte de, o sea, como, aparte de que es muy demandante y pues te pagan súper poquito, como que no sé si la empresa en general o el área en el que yo estaba o así, no era como, no, pues como que nunca me sentí parte de eso. Pues yo no he escuchado así como que alguien diga, uy, me encantó estar ahí. Creo que en general son historias así un poco de terror. Luego fue pandemia, y como que en algún punto de la pandemia yo dije, ya es momento de buscar algo más. Pero tampoco fue muy brillante de mí. O sea, como que, si la pandemia empezó en marzo, yo en septiembre, octubre dije, voy a buscar algo más. Tampoco fue mi idea más brillante de la vida, ¿verdad? Pero de ahí, o sea, empecé a buscar trabajos así como en Facebook y así. Y la cosa más random, o sea, estaba buscando y creo que era en un grupo así como de periodistas o algo así. O de
no me acuerdo si ya era como de editor de video, Ujú. pero ya ven que cuando haces eso está como el flyer de, o sea, la imagen en donde te dicen qué vacante es, qué Ujú. requisitos y así. Me acuerdo que yo solo vi así como una publicación de entre todas esas, como súper llamativas, había una publicación de un güey Ujú. en el que decía, busco mi editor de video en zona Ixtapaluca. Y yo vivo en Ixtapaluca, y entonces, ¿Y tú? o sea, pero así súper random, ¿no? O sea, sin imagen, sin nada. Y dije, pues lo voy a intentar. Y le mandé mensaje a ese güey. Mm. Y ya, como a las 3 de la mañana me contestó diciéndome, ¿puedes venir hoy? Y yo así, ¿a qué ver? Y no me ¿Y le acuerdo, contestaste esa, de que en ¿a la esa hora? madrugada? No. Ah, yo dije, si no, está No, raro. yo sí me quedé así como de... O sea, me despertó la notificación, Ujú. pero sí me quedé así como de... Ya no me está gustando Estaba, esto. se puso raro. Ajá. Y ese día así como que hasta me mandó la ubicación y todo, que estaba muy cerca de mi casa, pero lo busqué en Google Maps y se veía como un terreno baldío. Y yo así como de, esto se ve muy mal. Ahora, ¿cómo le digo que ya no quiero? Qué sospechoso. Ajá, pero era como un punto en el que decía, pues ya no quiero, se ve súper sospechoso, pero pues necesito trabajo. Claro, qué buen reflexión. Ajá. Y entonces ya fue como de que mi mamá, no ese mismo día, o sea, ese día creo que yo tenía de cita con mi dentista o con la psicóloga o algo así. Y fue como dije, pues para mañana. Me dijo, bueno, pues ven mañana. Y ya le dije a mi mamá y mi mamá me dijo, pues te llevo y te espero afuera. Sí, claro. Y ya después descubrí que todos hacían eso, de que todos iban con sus papás y todos eran de que pues aquí te espero afuera porque esto no se ve muy confiable. No. Y ya, o sea, llegué y pues era una casa que se veía como muy rara. Pero es que hay como o sea, como que estaba en construcción así la parte de enfrente, pero pues ya dentro se veía Normal. más decente, Ah. muy decente. Y ya, ahí es donde he estado, o sea, ahí me contrataron como editora de video. Para páginas de Facebook, de esas como virales, en las que prácticamente son puros Chisme. chismes. Pero pues he estado trabajando ahí por, o sea, 5 años. Es un buen... No, es que ahorita que estabas contando, yo ya sabía dónde era y ya sabía que salió bien, pero estaba muy nerviosa. Porque es que sí estaba muy... Estaba bien Está raro, muy ¿no? turbio todo pasó. Sí, y pues ya, o sea, ha sido como, estuvo bien raro, o sea, como que ahorita hablándolo, como pasé de toda mi adolescencia querer periodismo musical y de repente estar aquí, ¿no? A veces así son los Mm, caminos de la vida y no son como tú pensabas. Exactamente. Fíjate que he de confesar que en algún punto, o sea, tu pasión por el periodismo era tan grande que yo decía, ay, qué bonito, y me empezó a gustar. Sin embargo, a mí desde la secundaria sí era como la lista de los 17 trabajos peor pagados y periodismo siempre encabezaba la lista. Y pues aunque no, aunque yo decía, es que sabes que yo pensaba, es que si voy a trabajar y no me gusta, y de todos modos nada me gusta, pues mejor algo que me paguen bien. Siento que yo, o sea, sí, también yo era como muy consciente, y todavía me gusta muchísimo el periodismo, o sea, si yo siento que justo esto de, pues, hacer como, quererme hacer camino, digamos, en algún momento de mi vida en las redes sociales, es porque en algún momento me gustaría llegar a, de alguna forma, caer en algo de periodismo, porque el periodismo sí me gusta muchísimo. O sea, mucho, 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 mucho. Siento que ya no como para ejercerlo, pues justo en una... No, después de lo de Milenios dije, no. O sea, los Nunca, periódicos no son para mí, no. el ambiente. Pero si llegara como en un punto en el que llegaría a ser un periodismo sin ese como ambiente que ya conocí, pues sí sería como mi trabajo así, perfecto. O, no es cierto, hacer documentales. O sea, entre el Qué periodismo y los genial. documentales son así como, y la natación son como mi pasión en la vida. Suenas como una Barbie de soy periodista y enseño natación a los niños Eso me en encantaría. las tardes y los fines de semana. Ujú.
Y también siento que pues yo crecí en un ambiente muy de, o sea, como que yo le decía a mi mamá, mamá, es que yo quiero trabajar, dices, mi mamá me decía, haz lo que quieras, haz algo que te guste. Entonces, pues como que siento que en ese ambiente, pues sí fue así como de, no me importa que no me paguen nada. Sí hace mucho la diferencia. Yo siento que eso hace totalmente la diferencia, la libertad que le des a tus hijos y el que se sientan apoyados. Ahí sí yo hablando como si tuviera hijos, ¿no? Pero hablando como una hija, creo que sí es súper importante esa parte de, pues haz lo que quieras. Sí, en ese sentido, no sé, por ejemplo, o sea, como que mi hermana mayor, siento que tal vez ella, es que no sé, pero yo siento que ya para cuando yo llegué a esa edad, mi mamá sí era así como de, ay, ya, haz lo que quieras. Algo que te haga feliz, algo que te guste, lo que quieras. Fíjate que en mi casa, mi papá era más, o sea, mi papá me apoyaba más en el sentido de, haz lo que quieras, haz lo que quieras hacer, lo que a ti te guste. Y mi mamá, no es que no me dijera haz lo que quieras, pero como que siempre me presionaba más hacia, pues supongo que lo que le gustaba a ella. Todavía no lo sé muy bien, pero o sea, recuerdo que en la secundaria era como que, ay, sé doctora y sé cirujana y no sé qué, y yo, ah, sí, sí, sí. Y pues como que, no que le diera el avión, mamá no te estaba dando el avión, pero parte de decirle que sí, pues era como para no abrumarme yo también, pero pues nunca estuvo en mis planes ser doctora. Yo creo que le hubiera gustado mucho, pero pues no. Siento que ese es como el trabajo perfecto para los papás, para sus hijos, ¿no? Que los papás Sí. piensan para sus hijos. ¿Por qué será? Es que sí les va muy bien a los doctores, supongo, ¿no? Bueno, por ejemplo, Depende. yo pienso en mi endocrinólogo, por ejemplo, que digo, o sea, no me atiende ni, yo creo que ni 40 minutos y sabe mucho, la verdad es que sabe mucho, pero sí es un trabajo, siento que ya trabajándolo es mucho más cómodo que otros trabajos, pero para llegar ahí está muy cabrón. Yo estoy viendo IAR. O sea, todo se ve muy cabrón aquí. No, es que está, ajá, sí, es demasiado. Y además yo tenía un sueño que no sé si tú te acuerdas, pero en algún momento te lo conté y de hecho estaba también tu hermana. Y yo cuando recién entré a la universidad, mi meta era hacer mucho dinero porque yo decía, yo quiero mantener a mis hermanos. Hermanos, lo siento, no se pudo y no creo que se vaya a poder. Era como un sueño, ¿sabes? Como esa gente que dice, ay, yo de que le escriben cartas a su abuelita y de, ay, abuelita, te voy a regalar una casa cuando sea grande. Ajá. Ese era mi sueño para que ellos no tuvieran que trabajar. Y lo pensé por tanto tiempo que cuando mi hermana me dijo que quería estudiar historia, yo le dije, tú estudia lo que quieras, aquí lo que vas a lograr en su vida. Y mírame ahora, desempleada. Pero siento que, no sé, siento que desempleada es como, yo usaría el término desempleada si te, si estuvieras como en búsqueda de más trabajo de oficina, pues, Godín. Buen punto. Autoempleada. Autoempleada, aunque todavía no nos podamos pagar. En algún momento. Mm. Yo no sé, pero mi mamá, o sea, mi mamá es maestra y a ella le gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo su trabajo. Lleva más de 40 años trabajando de eso. Y Es hace, impactante. y de ahí, o sea, le gusta muchísimo. Y siento que mi papá también tenía esa como pasión por ser maestros. Entonces siento yo, no sé si esto sea para todos, o sea, yo siento que también depende mucho de tu posición en la familia. Porque siento que a lo mejor y mi hermana mayor tal vez piensa como tú, de que en algún momento ella dijo, yo quiero ganar mucho dinero, ¿no? Y a mí fue como, o sea, yo me acuerdo muchísimo, como que yo entendí un poquito esto, porque una vez estábamos, creo que era como un baby shower o un bautizo de una prima, y vino una payasita. Y mi mamá se le quedó viendo y le dijo, ¿qué satisfacción tienes tú de tu trabajo? Porque como que la payasita se veía malhumorada.
No traía alegría a los niños. Ajá, y yo me quedé así de, ay, mi mamá, pero después es como de, a lo mejor para mi mamá, pues tu trabajo tiene que darte satisfacción, una satisfacción que esté muy cabrona para ti, ¿no? Y pues ella sí lo cumple con su trabajo. Y siento que pues yo también he sido así como de, o sea, el milenio fue como, ese trabajo no me da satisfacción. Y aunque esté en pandemia, me voy a quitar de aquí. No, tal vez estoy premenstrual, pero me dio mucho sentimiento eso. No. Es que es muy real. Mm, Porque, o sea, piénsalo. Piensa en las horas del día que pasas despierta. Más del 50% estás trabajando o estás en un ámbito laboral. A lo mejor no de que acá, pero estás en un ámbito laboral gestionando cosas del trabajo, pensando cosas para el trabajo. Incluso cuando no estás trabajando, tu mente está trabajando porque estás resolviendo pendientes o lo que sea, la carga mental es muy alta. Y si es un trabajo que no te gusta, que no te satisface, que va en contra de tus valores y que además el ambiente es feo, es pesado, es grosero, siento que, o sea, es como lo peor. mm, a mí el trabajo en el que estoy, la verdad es que a mí me gusta. Por mucho tiempo sí sentí mucha satisfacción. Luego hubo cosas que hicieron que el ambiente fuera así lo más culero. Y fue cuando yo dije, que a veces no es mi trabajo, pero lo que hago sí me gusta. O sea, la edición y así, pues sí me gusta. Pero pues sí, el trabajo en la oficina es lo que estaba haciendo muy pesado. Y ya que me mandaron a home office, lo mejor del mundo, la No, verdad. Porque pues ahorita sigo trabajando en eso, pero ya es totalmente home office. Y pues todo chido. O qué sea, como que bendición. volví a sentir como gusto por mi trabajo. Y qué bendición el home office, ¿no? Yo Ujú. también hice un montón de home office, pero un montón. Todavía, es que, bueno, por contexto, yo empecé a trabajar mucho tiempo antes que Itzel, porque de hecho yo empecé a trabajar antes de salir de la universidad, porque yo estaba decidida a que mi propósito se hiciera realidad. Entonces yo dije, claro, si yo quiero llegar a un buen puesto relativamente joven, tengo que empezar a trabajar ya. Pero, pues, cuento corto, no, no pasó, no es tan fácil. La meritocracia no es como se las pintan. Y los ambientes, o sea, siento yo que por lo menos en el momento en que estudié y que empecé a trabajar y como todo el principio de mi vida laboral, por decirlo de alguna manera, el ambiente tenía exceso de testosteronas. Ujú. Tan solo en la carrera éramos como en un grupo de, no sé, 30 alumnos, 4 éramos mujeres y el resto eran hombres. Y de esos 25 hombres que había, 16 querían, se estudiaron economía porque vieron el logo de Wall Street. Entonces, imagínate, era pesado casi desde que estudiaba el ambiente y eso, y luego empecé a trabajar y como entré muy chica y a donde entré, yo entré a un broker de seguros y entré como en un puesto muy estratégico. Ujú. Y entonces la persona que era la encargada de operaciones se me ponía tú por tú, pero me llevaba como 25 años o algo así. Ujú. Y me hacía llorar. Mm. Lloré mucho en mis primeros años de trabajo, debo confesar. Ay, es que sí es bien distinto. Sí. Yo jamás en mi vida estudiantil, universitaria y así, jamás pensé en el trabajo. O sea, como que yo decía, bueno, no quiero el ambiente de un periódico por lo que aprendí en esa clase que les conté, Ujú. pero tampoco fue así como de, ay, yo quiero entrar a este lugar o yo quiero, o sea, como lo que acabas de decir, ¿no? De querer un puesto alto siendo joven, así como Ujú. que yo jamás, o sea, yo terminé la universidad y hablando con mi mamá fue de, pues, puedo descansar 3 meses y ya empecé a buscar trabajo. Y mi mamá me dijo, pues sí. Y yo, pues bueno, o sea, como que tampoco fue algo que me quitara el sueño buscar trabajo. Y cuando lo estaba buscando me costó muchísimo, muchísimo. Por eso también, no, o sea, como que primero busqué, no encontraba,
salió la convocatoria de becarios de TUNAM y yo dije, ay, pues mientras sale algo, ¿no? Sí. Y pues me metí ahí y de esa en TUNAM duré como 3 años. O sea, ajá. Y ya después de ahí dije, no, ya ahora sí tengo que buscar algo como encaminado, más que nada encaminado a lo que yo quería. Ujú. Y fue que llegué a Milenio. Creo que ahí estuve como 1 año y cacho y fue, o sea, no, jamás me sentí. Y fue así como que pues me salí, pero o sea, como que cada vez que me salía era como de, me salgo, pero tampoco tengo en mente qué voy a hacer después, ¿sabes? Así como que Sí. en lo laboral siempre he sido, pues a ver qué llegamos. Y cuando el ambiente en este trabajo se puso como muy pesado, y yo decía, no, es que ya me quiero cambiar de trabajo, pues también, o sea, entre que ves vacantes que pagan muy poquito y que son hasta Santa Fe, que son un buen de horas, o que hasta te es así como de con disponibilidad de tiempo y que quieren que hagas de edición, de diseñador, de así como de un montón de cosas, y yo digo, Ay, que además lleves las redes sociales. Está muy, muy cañón. Y la verdad es que yo siempre me he sentido muy afortunada de que mi trabajo se dio cerca de mi casa, como justo, o sea, cuando yo estaba antes de ese trabajo, yo me acuerdo que estaba con mi psicóloga me decía, pero pues es que piensa qué quieres para que vayas encaminada en una búsqueda. Y es que yo quiero como de redes sociales, como editar para las redes sociales o algo así. Y pues me salió justo ese trabajo, o sea, siento que sí hubo un momento de mucho estrés, de mucha incertidumbre, pero llegó lo que quería. Y entonces ahorita que yo estaba buscando, como que también ha sido un momento, o fueron momentos de, ahorita no estoy buscando, pero cuando estuve era como de momentos de mucho estrés, de mucha incertidumbre, de, güey, es que no, eh, o sea, ya tengo 32 años y me está costando un huevo buscar un trabajo y pues es que aparte también es como los que contratan quieren contratar gente joven para pagarles poquito y como pues gente que ya se conforme con que les pague un poquito. Y aunque jamás he pensado en el trabajo como la cosa más acá, como lo principal de mi vida, pues efectivamente el trabajo es el que te da dinero para sobrevivir. Entonces está muy cabrón. Es una reflexión muy triste. Uh-huh. Y entonces como que yo dije, bueno, puedo trabajar, o sea, buscar un trabajo, puedo trabajar en general de cosas que a lo mejor no te están súper amando, pero pues buscas hacer de otra forma cosas que sí te gusten. Y fue así como yo dije, yo quiero hacer mi podcast. Porque creo que una de las, o sea, creo que jamás en mi vida había estado tan segura de algo como el periodismo musical, como de que en algún momento yo dije, yo quiero hacer un podcast. Oye, no hemos contado esa historia. ¿Cómo No. llegamos aquí? ¿Por qué empezamos a grabar un día? Y la voy a ir contando y si quieres tú vas, si se me va olvidando algo, tú lo vas metiendo. Uh-huh. Un día estábamos hablando por WhatsApp. Sí. Y tú, correcto. No, a ver, estábamos platicando. La verdad es que no me acuerdo exactamente de qué. Probablemente te estaba contando que estaba haciendo, que ahora quería ser creadora de contenido con todo lo del tarot y así, después de que renuncié. Y entonces tú me empezaste a contar también. Yo no sé cómo, pero en algún punto te dije, ¿y si hacemos un podcast? Es que antes de eso habíamos ido a mi casa, o fue bueno, fuiste a mi Es casa, correcto, y correcto. estábamos como que justo hablando de todo esto, y yo te decía que yo quería hacer un podcast, porque como que mi tirada siempre fue hacer un podcast de crímenes reales, pero jamás me he decidido por hacerlo. Uh-huh. Entonces como que ya se había quedado esa idea de que, o sea, en mi mente siempre fue como que en tu mente se quedó que yo quería hacer un podcast. Uh-huh. Y ya cuando empezamos después por WhatsApp a platicar de esto, fue cuando ya llegaste y me dijiste, sí, hacemos un podcast porque ahora quiero ser youtuber. Sí, Y yo te es dije, correcto. obviamente sí. Sí, lo que pasa es que justo ya me acordé, ese día que fui a casa de Itzel y me contó eso, yo tenía muchas ganas de decirle, yo también quiero hacer un podcast, pero dije, seguramente va a decir que ando de copiona. Entonces no le dije nada porque me dio pena, genuinamente me dio pena. Pero
Pero pasaron los días y yo decía, es que yo creo que funcionaríamos bien, yo creo que funcionaría. Hasta que justo le dije, oye, pues ¿y si hacemos algo juntas? Y ya, me dijo como que sí, empezamos a platicar, pasó el concepto por muchas redefiniciones. No, y esta parte también fue cuando me llegó mi momento depresivo. Mm, Entonces fueron como casi 2 meses. ujú, Como que le pusimos una pausa entre lo que pensábamos que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer. de que queríamos hablar. Y entre que yo estaba también empezando otra vez a retomar mis terapias y todo eso, pues fue mucho tiempo. Ya que un día hasta que dijimos, ya hay que hacerlo. Sí, Tu tarotista te dijo que ya hay que hacerlo, sí, ya hay que hacerlo. sí. Y Gracias, justo. Adri. Y pues ya fue como empezamos. Sí, qué bonito. ¿Cómo te Ujú. has sentido? Me gusta. Así sí da gusto trabajar, ¿no? Yo me he sentido muy realizada, podría ser una palabra, y muy contenta trabajando todo lo que tiene que ver con el podcast. Yo, aquí hay otra cosa. Yo jamás en mi vida, o sea, como que las veces que he trabajado, solo he trabajado de lo que he trabajado. Ajá. Y cuando es mi tiempo libre, yo siempre he dicho, ese es mi tiempo libre. Sí, Entonces, como que ahorita lo que me está medio costando es como, pues tengo mi horario de trabajo y lo tengo que saber administrar con el tiempo del podcast. Y como que eso a veces digo, hoy no hice esto, hoy no hice esto. O sea, porque pues dejo al último lo del podcast porque ujú, pues primero fue el trabajo. claro, Y ya como que en momentos sí ha sido así como de, no le he avanzado. Pero también haciéndolo, o sea, como de pensar, ay, ya el domingo tengo que ir a grabar. Es como de, me siento bien. Me siento bien porque es algo que me distrae, es algo que me hace como salir de mi casa, como pueden ser las cosas diferentes. Y pues es intentar hacer algo que por mucho tiempo ya he querido hacer. sí. Entonces es como de, pues no sé cómo va a pasar, no sé cómo le va a ir ni nada, pero pues lo estamos haciendo con muchas ganas, Y con con mucho mucho amor. amor y, y no nos estamos quedando con el easy. Y si Sí, hubiéramos hecho, o el, ay, pues lo dijimos, pero ya jamás lo hicimos. sí, Siento yo que... creo que eso es lo más importante, Uh-huh, que por lo uh-huh, menos lo estamos intentando. uh-huh. Y claro, es que es muy diferente porque, bueno, la verdad es que yo trabajo un poco como a destajo, pero justo tener el podcast me ayuda mucho. Yo no sé por qué soy así, pero siempre he sido así, o sea, no puedo pasar mucho tiempo haciendo la misma cosa, Mm. como que me estreso, me desespero y mi cerebro ya no da. Y es algo que mis trabajos anteriores me lo requerían mucho. Entonces, esa parte me costaba mucho trabajo. Pero con el podcast puedo, no sé, trabajar de las 12 a las 3 de la mañana. O sea, 3 horas. Ajá. Y me siento bien. Y no necesito estar en un horario de que a las 9 de la mañana ya trabajando yo. A las 9 de la mañana tal vez apenas estoy despertando. Si no es que sigo dormida. Lo que sí es que a mí, por ejemplo, el home office, todo esto como que se acomodó todo de una forma muy bonita, junto con mi independencia y todo, y así voy. O sea, es que siento que estoy en una etapa de aprendizaje personal, pero pues este aprendizaje también me está llevando a, pues justo como decir, ay, pues yo quiero hacer esto, lo voy a hacer, y tengo que hacerme tiempo para hacer esto. Y pues siento que esto ha hecho como también un poco más placentero mi trabajo godín de home Normal. office. Entonces todo se da así como muy bonito. Y aparte, mi trabajo lo hago con, en el episodio pasado te dije como Ujú, que pues una amistad que me había arrepentido era con esta chica, ujú. pero o sea, es como de, ay, pues a lo mejor ya no somos como amiguitas, pero siento que con ella siempre ha habido como eh, Dinámica. una buena dinámica, o sea, como que siempre hemos pues hecho chistes, bromas y así. Y, o sea, como por una parte ese trabajo lo hago con ella y ese trabajo lo hago contigo. Entonces es también como hacer esos trabajos con personas con las que me gusta trabajar. Porque también antes de esta dinámica de home office que en ese trabajo, hace unos años ya trabajaba con esta chava
Y también como que trabajar con ella siempre fue como muy fácil, muy llevadero. Y volver a trabajar con ella, pues ha sido igual. O sea, la dinámica es es muy fluida, muy llevadera y así. Y pues también en el podcast siento que la dinámica es la misma. O sea, como muy divertida, muy fluida, muy así. Y yo digo, todo se está dando bien. Ay, ¿Quién sí. sabe qué pase con el podcast? ¿Quién sabe qué pase con mi trabajo de oficina? Porque pues en algún momento tú es así como de, ¿y si me despiden? O algo así. Pero pues es como de, pues quién sabe qué va a pasar, pero pues mientras algo pasa, lo estoy disfrutando y siento que es una de las cosas, como lo que te decía, ¿no? De que pues con mi mamá y así, como que siento que en mí se me quedó muy, de que el trabajo te tiene que dar alguna satisfacción. No me da mucho dinero, pero me da satisfacción. No, pero además creo que va mucho con tu filosofía de vida, porque me vino un flashback de esas cosas que de repente llegan cuando dijiste no sé qué va a pasar mañana. Yo me acuerdo mucho que yo creo que todavía estábamos en la universidad. No, sí, todavía estábamos en la universidad. Me acuerdo que te gustaba mucho la canción de Yo no sé mañana. Entonces, ajá, ¿todavía te gusta? Ah. Entonces siento que va como mucho con tu filosofía de vida y eso es muy padre. O sea, creo que cuando una persona puede eh, vivir fiel a sí misma y a sus valores, es cuando puede ser más feliz y más plena. Entonces, Luego a mí, por ejemplo, la ansiedad puede mucho y yo sí así como de, es que no sé qué va a pasar mañana y así como que la ansiedad se las dos dispara caras. al máximo, Sí. pero en general siento que pues justo ha sido como un poquito de, bueno, pues ya lo que sea que tenga que pasar, va a pasar. O sea, por ejemplo, cuando me independicé, sí era así como de, ay, es que no puedo perder mi trabajo, no me puedo despedir ni nada y ahorita ya es así, o sea, como ya tranquila, pasada esa etapa, es como de, bueno, si me quieren, o sea, si me despiden, pues me regreso a casa de mi mamá. Sí, o sea, soluciones siempre hay, Ajá. pero está muy, muy fuerte cuando sí te entran esos pensamientos. Pero pues justo es así como de, bueno. Sobre todo esos pensamientos me caen mal cuando llegan en la noche, ya que te vas a dormir y empiezas a pensar. ¿Y si me equivoqué? ¿No te ha pasado? ¿No te causa insomnio? Es que a mí los pensamientos son como, ¿has visto como esos memes de que ya estás a punto de dormirte y te acuerdas de una cosa así que te dio muchísima pena cuando tenías 10 años y dices, ¿cómo puedo hacer eso? Esos son mis pensamientos en la noche. No pienso cosas más allá de esas. Bueno, Pero sí lo he pensado y sí ha sido como de, qué feo. Qué fea es la vida adulta. ¿y has tenido historias así de jefes de terror? ¿O de alguna dinámica de poder pues ya sabes, de estas personas que de repente se sienten con un poder más allá del poder laboral y te quieren hacer la vida un poco imposible? O sea, esta chica con la que trabajaba era como, teníamos como el mismo puesto, con la que ahorita también trabajo, teníamos como el mismo puesto y después ella se fue y pusieron a otra chica en ese mismo puesto. Con ella sí tuve mucho, o sea, no era como jefe mía, no era como mi jefa, pero era como mi par y con ella sí tenía como muchos pedos, porque su jefe estaba haciendo como office en ese momento, entonces pues, como que no estaba presencial ahí o como que se llegaba a ausentar y esta morra era como de, Se creía la mamá de los pollitos. ajá, ajá. Y con ella sí tuve muchísimos roces, como que había veces que yo sentía que, o sea, no que estuviera mal que me hiciera comentarios o que me dijera, oye, para sacar eso se tiene que hacer esto de tu lado o algo así, ¿no? Como que siento que de eso no. Pero había momentos en los que siento que ya se estaba pasando. Sí, ya lo estaba haciendo personal. Ajá, y sí, eso sí, o sea, te juro que esa fue como que la peor etapa de ese trabajo. O sea, como que hubo un momento en el que yo fue así como de, güey, no mames. Y yo ya no, o sea, por mi personalidad, era como de, güey, ya, de verdad. Y como que llegamos a tener algún roce y pues por mi personalidad, como que yo sí era esa persona de que pues, no me voy a quedar callada. Y le decía sus cosas, pero así como que hasta que veía que casi estaba a punto de llorar. O sea, de que si no lloraba era por orgullo, pero que pues sí, ya tenía así como que
sus ojos aguaditos y así, hasta que no la veía así, yo decía, no me voy a quedar callada. Defiéndanse siempre, eso es súper importante, siempre, siempre, siempre defiéndanse, no se queden callados, no importa si es la escuela, si eso es su familia, si es en el trabajo, porque las personas que son abusivas buscan justo gente que, pues, que se quede callada o que no diga nada, y yo sé que es muy difícil, a lo mejor por la personalidad o por la situación, o porque es que qué va a decir de mí, o así no me enseñaron a mí, O por me un van a montón, despedir, o me voy a meter en problemas o algo así. por un montón de cosas, pero pues siempre defiéndanse porque es muy difícil que alguien más los vaya a defender o que alguien más vaya a ver como las injusticias de la vida. Esa parte yo siento que, al menos en lo laboral, también es como de, bueno, pues sí me puede defender, pero pues te defienden de una forma que a ti no te gusta ser defendida, ¿sabes? O sea, desde que, pues te voy a defender en esto, pero tal vez defendiéndote en un punto en específico, te echan de cabeza en otro punto o algo así, y es como de, güey, eso no es defender, ¿no? Sí, no. Entonces, pues yo sí era así como de, al menos con esta chica, es que siento que con esta chica, pues tampoco había esa como de que yo no sentía que era mi jefa, o sea, porque no era mi jefa, y tampoco sentía que defendiéndome me iba a meter en algún pedo, pues yo sí era así como de, no me voy a dejar, y era de que hablarle y decirle y decirle y decirle así, o sea, de verdad, hasta que no veía que sus ojitos estuvieran a punto de soltar lágrimas. Sí, y yo creo que fue lo que, o sea, fue lo correcto en ese momento. No sé si, creo que no lo podemos ver con un juicio de valor de estuvo bien, estuvo mal, pero creo que fue lo necesario y lo que tuviste y lo que pudiste hacer en ese momento. Y lo que muchas veces también se tiene, o sea, como que en otras situaciones con otras personas se tiene que hacer también. Completamente. Y yo sí tengo varias historias de terror, pero afortunadamente ya las estoy olvidando. Como que ya pasaron a ser parte de otra vida, pero también es importante no olvidarlas por completo porque si no un día voy a decir, ¿y si regreso a trabajar? Pero yo creo que la más fuerte y que creo que cruzó muchos límites es que yo tenía un jefe y luego teníamos otro jefe más arriba, porque el trabajo en el que, uno de los trabajos en los que estuve era como un esquema Ponzi, como estas esquemas piramidales. Entonces es como que, no sé, tenía un jefe y luego otro jefe y luego otro jefe y luego el gran jefe. Ajá. Entonces yo recuerdo que mi jefe inmediato en ese entonces siempre me decía de que no, es que tenemos que comer todos juntos. Y si yo decía, pues yo no quiero comer hoy con ustedes, era así un sermón de por qué no me integraba y por qué no esto y por qué no lo otro. Pero como ya les había mencionado, eran en su mayoría hombres en la empresa, pero además en ese equipo yo era la única mujer. Bueno, había otra chica, pero ya se fue a otra empresa. Y siempre que comíamos y hablaban de sus cosas, que además eran de hombres whitexican, entonces yo me sentía completamente fuera de lugar y muy sobrepasada. Y recuerdo que en una ocasión empezaron a hablar de que a una mujer ya no le puedes coquetear porque piensa que es acoso. Hombres. Y yo dije, no puedo. No, ya no me puedo quedar callada. Pero aún así yo estaba de que, es que además yo como muy lento. Entonces yo estaba comiendo lo más rápido que podía. Y llegó el momento más temido que me dijo el más jefe, ¿tú qué opinas? Y yo estoy en muy desacuerdo. Yo estoy completamente en desacuerdo contigo. Intenté explicarle de la manera más de palitos y manzanas lo que es el consentimiento, lo cual le costó mucho trabajo entender y creo que no le entendió, lo cual me preocupa mucho. El punto es que esa conversación se volvió como muy personal y yo terminé, no lo podía ofender tampoco, o sea, igual sí lo hubiera hecho, no, yo creo que no lo hubiera hecho, pero le contesté de la manera más condescendiente, no sé por qué tú si eres tan inteligente, eres tan incapaz de entender esto. Y se enojó mucho. Mi equivocación fue que estábamos en periodo de evaluaciones y él me iba a evaluar a mí.
Esto creo que no te lo he contado, pero tenía muchísimo trabajo por ese entonces y me acuerdo que estábamos en un proyecto como muy pesado y estábamos trabajando con gente de otros países. Entonces, un día que fui a la oficina, por la diferencia horaria, en Brasil se desconectan antes, yo dije, para terminar, me quedo mi hora de comida y me quedo a revisar las cosas con el equipo de Brasil. Entonces yo estaba en un cubículo y en el cubículo de al lado estaba eh, no, estaba mi jefe inmediato y estaba ese señor en llamada y otra de mis jefas, pero con la que no estaba trabajando en ese momento. Y escuché todo, así de que, no, pues no va a subir, pero la cosa es que este señor no trabajaba directamente conmigo, o sea, él no conocía mi trabajo, no sabía lo que hacía realmente. Uh-huh. No, pues es que no la veo para supervisora, no va a subir. Y yo, o sea, en ese momento me puse a temblar, me agarró esta cosa aquí en el estómago que no sabía si me iba a dar diarrea o llanto. Y yo dije, es que no es posible. Y mi jefe inmediato no dijo nada, pero callado, 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 callado. Y yo, no, pues es que no le voy para la supervisora. Y en ese momento, la otra jefa intentó defenderme, pero como tampoco estaba trabajando conmigo en ese momento, pues no supo qué decir, ¿no? Y el que tenía todo para decir, es que este es su trabajo y esto es lo que ha hecho y esto es lo que gestiona, mira, calladísimo. Y yo dije, no puede ser. Los días siguientes, este señor no me podía ni ver a los ojos, porque además salió del cubículo Y se dio cuenta que estabas ahí. Ajá, y aparte, o sea, también de que, no sé, me dobla la edad, yo creo. Ajá. Y me vio y se quedó así. Y se fue. Y Uh-huh. yo, no, o sea, no lo podía creer, me dio tanto coraje, pero tanto, tanto coraje, pero me lo callé, me lo callé, me lo callé, hasta que fue mi siguiente evaluación y a la persona que me iba a evaluar le dije, yo lo único que te pido es que me evalúen de manera justa, porque yo escuché todo lo que sucedió en esa sala. Y esa cara todavía la valoro porque fue una cara de genuina sorpresa y de decir, ya valió. Uh-huh. Y además yo estoy segura de que esa persona le fue a decir a ese señor que yo sabía, lo cual ese señor sabía porque me vio, pero pues ya como que fingió sorpresa, confirmó y ya después quiso como que de alguna manera hacer las paces conmigo. Cuando me fui de ese trabajo hasta me dijo, gracias por tu amistad y yo, gracias por esto. Pero yo creo que eso fue lo más fuerte que me pasó. Es que está cabrón. Es como ese tipo de dinámicas que están muy cabrón. O sea, a mi parecer, como hasta está medio imposible acostumbrarse o como decir, ay, es que pues, son las cosas. No, porque pues no, obviamente es como de, por más que pasen en el trabajo y que tú las quieras dejar como en un ámbito laboral, pues obviamente si pasan a lo personal, al menos para una persona, para ti, que eres la persona a la que le están evaluando, a la que están perjudicando, lo que sea. Está muy, muy cabrón. Sí, y además era una cosa de todos los días. El otro día me salió un video, creo que en Instagram, Ajá. de una chica que... Así pues no. Ay, pero así para que se vea. Para que se vea. Regalo de mi mamá. Oh. eh, es muy difícil. Te decía, este video de una chica que se está arreglando y tiene una cara de angustia total, así al borde de las lágrimas, y el caption decía algo como, cuando te estás arreglando para ir a un lugar en el que no te sientes bienvenida. Oh. Y yo me sentía todos los días, o sea, de verdad que todos los días así me sentía en el trabajo, excepto cuando sabía que iba a ver a mis amiguitas, pero así me sentía. Y y de verdad, yo lloraba todos los días. En algún momento del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, yo lloraba porque ya no podía.
Es que era un ambiente demasiado distinto a mí. Como muy cliché, pero me sentía Ujú. un pez fuera del agua. Creo que una de las cosas que yo creo que, al menos yo, ay, otra vez. Creo que una de las cosas que creo que nos sorprendió muchísimo, por ejemplo, a mí, a mi mamá, a Mariana o así, que pues tenemos una visión de una versión tuya, era que nos sorprendía muy cabrón que estuvieras trabajando como en ese tipo de puestos, ¿sabes? Era como de, ¿cómo llegó ahí o por qué llegó ahí? Así como, ¿quién Se convirtió en sabe? un pixie. Ajá, ni vendió su alma, mamá. Sí, Pero sí era algo que a nosotros, pues, o sea, nosotras como que, yo creo que más, por ejemplo, a mi mamá o a mi hermana, que era de que pues teníamos su versión de adolescente, que pues éramos muy nosotras siendo adolescentes. ajá. O sea, como, siento que aparte es como nuestra versión más real y pura que tenemos, pues al tener esa visión tuya y de repente saber así como de, ah, pues es economista y trabaja aquí. Es como de, ¿qué? Sí, Y al menos nosotras que también como que no nos tomamos muy en serio el trabajo, siento. O sea, como que sí es sí, como de, ah, pues sí, pero no es todo. Yo también era como de, ¿qué? sí, Quedemos no, porque se parece lo que ya es a lo que tú hacías. sí, sí, de hecho. Eh, pero fíjate que de todos modos no me arrepiento. Y te digo, o sea, hay cosas así que me hacían decir, o sea, esta sensación de decir, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no poder desaparecer. También hay cosas que me dolieron, como tenía una amiga que también era como un poco jefa y en un trabajo, no voy a decir uno específico, en un trabajo tenía esta amiga que ya era jefa y después la ascendieron, pero como que se transformó. Eso es En, lo que le pasó a esta morra que te digo que no ay, paraba hasta no. que la hacía llorar. O sea, como que antes nos llevamos chido y después le dieron poder y se transformó mucho. Pero sí. Sí, no, es que fue muy triste porque yo siento que por lo menos conmigo, o sea, para mí solamente se había vuelto como más intensa, pero como yo ya la conocía que era intensa, aprendí un poco a navegarla. Pero después me enteré de cosas que le hizo a una amiga muy feas, pero, o sea, de verdad que algo que tú no, o sea, comportamientos que tú no tienes con nadie. O sea, son comportamientos que yo no tendría ni con el señor este que me dijo que las mujeres se arreglan solo para Ajá. los hombres. Y yo en ese momento me dolió muchísimo porque es una persona a la que yo estimaba mucho y era de las pocas personas que yo consideraba en ese trabajo cercanas y que yo podía confiar. Pero cuando me enteré de todo lo que sistemáticamente hizo como por mucho tiempo, por meses, yo dije, no, o sea, no puedo seguir esta relación. Pero como pues soy yo, no le dije nada y solo le dejé de hablar. Y renuncié. Muy nosotras. Sí, y yo, esto está muy complicado, voy a renunciar. Mm, siento que esto que mencionas de no sentirte en tu lugar diario y así, yo lo vivía mucho en Milenio. Y cuando me cambié de otro trabajo, en el que estoy ahorita, como que yo dije, no voy a dejar que esto vuelva a pasar y más bien yo voy a, o sea, en lugar de dejar que el trabajo me consuma o me haga sentir no parte de o así, pues yo me voy a hacer parte de. Y siento que en esta oficina al principio todo era como muy así, ¿no? O sea, de que me hice muchos amigos, o sea, en Milenio, por ejemplo, casi no hablaba con nadie, era de que llegaba y me iba, llegaba y me iba, y en ese trabajo, pues me hice muy amiguita de muchos, era de que llegaba y me quedaba, o sea, después de mi hora de trabajo me quedaba como otras 2, 3 horas conviviendo nada más y así, ¿no? Y justo cuando empezaron a cambiar las cosas es porque te vas dando cuenta que las personas van cambiando según el poder que tengan, pues también como ellos sean, o sea, como una persona se siente
personalmente con su vida, pues muchas veces lo transmite en su trabajo, como ambiente en el trabajo y así. Entonces cuando te vas dando cuenta que pues, el trabajo es simplemente un lugar más en el que tienes que aprender a sobrevivir también. Y de estas amiguitas que te digo que yo hice muchos en este trabajo, pues yo de verdad creo que ya no me queda ninguno de esos amigos. Y tampoco me arrepiento, la verdad. No, pero en su momento fueron importantes. Ajá, y te van formando de alguna forma. Sí, y fíjate que me acuerdo mucho como de esta primera etapa que entraste, porque, o sea, yo recuerdo como lo que sucedió en pandemia y lo poco que platicábamos en ese entonces, por diversas situaciones, eh, de cómo renunciaste y entraste a este nuevo trabajo y empezar a ver cómo te iba bien, a mí me daba mucho gusto, sobre todo porque yo me acuerdo mucho de estos como after work que tenías y me acuerdo específicamente de, creo que fue un Halloween, seguro fue el Halloween de pandemia o algo así, que terminaste de trabajar y fuiste con ellos y, o en el mismo trabajo o en otro lugar seguramente, convivieron y así, y yo dije, no manches, o sea, qué bonito, y yo estaba en un periodo así como que odio todo de mi vida, básicamente, y me Ajá. daba mucho gusto poder ver eso, que, y yo decía, yo ojalá ya a mí me pasara algo así. No, es que siento que muchas veces, o sea, siento que aquí lo que a mí me pasó es que yo sí entré y dije, o sea, obviamente estaba en terapia también. Para entrar fue como de, el trabajo no me va a consumir, lo voy a hacer parte de mí. Y pues me quedé que también las personas, es que cuando yo entré las personas que estaban también estaban pues muy dispuestas a, porque también hay personas que no están nada dispuestas a. Sí. Y la verdad es que este trabajo, o sea, aparte de que sí me gusta y todo, pues también me dio experiencias de las que sí he aprendido. Me dio una relación muy canónica en mi vida en la que yo sí dije, eso nunca va a ser, o sea, nunca más voy a volver a aceptar esto. Y también creo que me ha dado una relación, porque eso sí, ahí te iba a decir, me metí No, con... no, no, no. De nuevo, trabajo chico, Ajá, infierno grande. ajá, Las ajá, cosas pasan. ajá. Pero me dio una relación así como muy canónica en la que yo sí dije, no, eso nunca más en la vida me va a volver. O sea, no tengo que aceptar esto jamás, jamás, de nuevo, jamás, jamás, jamás. Y también me dio una relación que durante lo que duró, fue una relación que me llenó mucho y fue muy bonito y así, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta que, pues, la verdad es que en un trabajo hay de cualquier tipo y puedes pasar por cualquier experiencia, pero pues no hay que dejar que ni esas personas, ni esas experiencias, ni ese trabajo, ni nada de eso te consuma así totalmente. Esa última relación a mí me consumió al final. Sí, o sea, es que hay veces que, o sea, entiendo la teoría, pero hay veces que las cosas, o sea, simplemente te consumen, te sobrepasan. Uh-huh. A mí lo que me ayudó muchísimo, desde mi primer trabajo donde un viejo horrible me hacía llorar, porque no quería aceptar que había ideas nuevas, fue mi red de apoyo y amigas que no puedo decir que, o sea, sí conservo hasta hoy, ya no, obviamente no con la frecuencia de vernos todos los días, de platicar todos los días, pero que por lo menos estamos al tanto. Y amistades muy bonitas y muy profundas que hice, incluso en todos los trabajos en los que estuve, tuve esa oportunidad de conocer gente muy linda con la que logré conectar y que además no, que me hicieron sentir que no estaba sola. Sobre todo en este trabajo que te conté, donde había mucha gente muy fea, de las experiencias que te acabo de Uh-huh. contar, también creo que fue donde hice las amistades más fuertes porque yo en ese momento me sentía sola y sentía que era la única que estaba sintiendo lo mismo que yo y me sentía como si todos estuvieran viviendo una realidad distinta a la mía, porque yo decía, ¿por qué lo que yo estoy viendo que está mal, todos los demás lo aceptan? Uh-huh. Pero cuando me fui encontrando con mis amigas que además nos han dado apoyo al podcast, eh, fue que nos fuimos dando cuenta y armando ese tejido social de que éramos varias y que era ese que es reflejo de la violencia sistémica que existe lamentablemente. Una también ya renunció. Saludos.
Es que yo siento que, es que siento que jamás en la vida te dicen realmente cómo va a ser un trabajo y como que tú te pintas un trabajo por lo que ves en series, en películas, tal vez te pintas uno como por lo que ves en tus personas cercanas y jamás te das cuenta, o sea, hasta que no lo vives no sabes realmente cómo son las cosas. Sí. Yo siento que, por ejemplo, en mi trabajo, pues como no es un trabajo así como lo godín convencional, pues no he vivido como esas experiencias de las que tú dices. Tal vez las viví un poquito, por ejemplo, en Milenio, que sí es así un empresario súper grande, con un chingo de cosas, pero también fue como de, yo solo estoy aquí de paso. Sí. O sea, como que yo entré y yo salí ahí siempre como con esto muy en cuenta de yo solo estoy aquí de paso. Lo tenías muy claro. Ajá, pero también en este trabajo que en el que estoy ahorita también ha sido como de te das cuenta que de por bien o por mal, algunas de las personas que trabajas, no, espera, es el lindo. Algunas de las personas con las que te topas en el trabajo se van a quedar para siempre contigo. Sí. Ya sea por bien, ya sea por mal, ya sea porque pues se quedan siendo tus amigas o porque se quedan así como tu mayor enemigo. Es como esos TikToks en los que dicen de que ¿qué hago yo, una persona de 23 años, con mi peor enemigo en la oficina, que es una señora de 60 años o algo así, ¿no? O sea, como que ese tipo de cositas. Y pues sí, es una cosa, es que sí es una experiencia muy, o sea, de verdad, de verdad, de verdad. En este trabajo en el que yo estoy, que ya llevo 5 años, siento que jamás en mi vida pensé que iba a vivir tantas cosas en un solo lugar y solo voy ahí 8 horas, ¿sabes? O sea, solo trabajo 8 horas al día y es así como de cómo pasó todo esto. Pero ya cada quien. O sea, ya también hay un punto en el que dices, o sea, agradeces lo bueno, lo malo lo dejas como en la oficina y en tu casa no quieres que vuelva a entrar ni que te, ni que te carcome así la mente ni nada. Pero pues, o sea, como que siento que hasta que no lo vives no aprendes a vivir con eso. Sí. Y no te das cuenta de todas las injusticias que hay en el mundo hasta que no estás en un trabajo. Hasta que no las vives. Ajá. Qué fuerte. Ay, sí me estoy quedando un poquito peda, ¿eh? Yo ya me empiezo a relajar y un poquito marear. ¿A qué hora empieza tu reunión social? No, hasta las 3 van a llegar. Son las 3:05. Ay, podemos meter, por favor, ese clip. ¿Tú qué sí? O sea, ahorita ya, Ajá. en este punto de tu vida, hoy, en este momento, ¿qué es lo que sí tienes claro que quieres o no quieres en lo laboral para ti? Por descarte, yo sé que lo que no quiero es regresar a una oficina. Ay, no tengo papel aquí. Por descarte sé que lo que no quiero es regresar a una oficina. De hecho, a veces también me pasa eso de pensamientos, de recuerdos random en la noche. Y el otro día me estaba acordando que cuando estaba en la primaria, pues en la secundaria no sabía, en la primaria menos sabía qué quería hacer, pero algún maestro nos preguntó como que qué planeábamos hacer de nuestra vida. Y yo me acuerdo que yo dije, no estoy segura, pero yo quiero trabajar en el campo. O sea, yo no quiero estar en una oficina. De hecho, para mí estar en el salón era muy estresante, porque como además no fui al kinder. Yo tampoco. Nunca nos adoctrinaron a eso. Si quieren que sus hijos sean almas libres, no los lleven al kinder. No, pero es que era lo que iba a decir, pero pues es que ya es obligatorio. Ajá. Entonces. No me acuerdo si cuando nosotros. No era obligatorio. Sí, es que en mi mente fue como de a lo mejor a mí me aceptaron ir al kinder porque pues me inscribieron a la escuela de mi mamá. Así, mis influencias. No era obligatorio. Pero a mis hermanos ya les tocó. Ajá, o sea, según yo, como un año después de nosotras ya era obligatorio. Sí, pero como a nosotros no nos adoctrinaron, o sea, me costaba mucho trabajo estar en el salón. De hecho, la primaria era de
de 8 a 12:30. La tuya también era más Sí. horario. Es que ahora ya es hasta las 4:30. Sí. Yo no sé. Y a mí estar hasta las 12:30 para mí era mucho tiempo. Y yo me acuerdo que decía formación y luego no sé qué, y luego recreo y luego tantito y ya nos vamos. Pero me parecía mucho tiempo de actividades muy de que plana y así. Y no es mi manera de pensar ni mi manera de estructurarme. Entonces yo sabía que eso no quería. Y entonces esa noche que estaba pensando eso me sentí muy triste porque fue exactamente donde llegué, pero quiero regresar. Entonces, sé que no quiero regresar a una oficina bajo ningún concepto. Sí quiero hacer algo que me haga sentir realizada y no sé qué esperar, pero quiero ser youtuber. Necesito vivir de esto de alguna manera. No quiero pensar en este momento en qué va a pasar si no funciona o si no nos ven o si les caemos mal. Porque digamos que no tengo la fuerza mental en este momento para imaginar esa parte. Por ejemplo, sí me gustaría hacer lo que les comentaba en el primer episodio, los tatuajes, las lecturas de tarot, pero algo más como sí remunerado, pero que yo diga, hoy sí quiero, hoy no quiero. Porque también cuando aprendí a tatuar, mi mentor fue un chico que tiene 10,000 años tatuando y perforando y así, y él como, ojo, que se compró su casa y tiene, o sea, me lleva como 8 años o algo así, no es tan grande, y se compró una casa donde va a poner una piscina de estas naturales, y o sea, es enorme, y ahorita, como necesita pagarla, pues está trabajando un chingo, pero yo siento que no, o sea, no es común en esta época. ¿Y está casado? No. Y es buena onda, Presenta. Sí. Es buena onda, ya fue al psicólogo. No, sí, presenta, por favor. Es respetuoso, deconstruido. No sería ni mi amigo, ni una persona con la que yo pudiera convivir, si no tuviera estas características que te comento. Pero, ajá, o sea, una casa y esa edad. Entonces, este es un paréntesis. Si por alguna razón nos está viendo un alma joven, dedícate a lo que tú quieras. Y las cosas de alguna manera se van a dar. Pero bueno, regresando. Y él me cuenta que en los estudios de tatuaje es un poco la dinámica como en una oficina. De hecho, él me decía que se quería pintar el cabello rosa, pero no podía porque en el estudio en el que estaba era creo que en la del Valle, entonces como iba gente fifí, pues no podía dar esa impresión. Tiene que ser así como aesthetic beige mom. ¿Sabes cómo es aesthetic que estuvo de moda el año pasado o hace 2 años? Es lo que andan manejando en los estudios de tatuaje ahorita. Entonces, el look clean girl. Ajá, entonces eso tampoco quiero. Pues sí, o sea, dedicarme a esto, yo sé que suena como muy soñado, pero pues para eso le estamos echando ganas. Todavía tengo piña en nadie. Pero sí, la verdad es que algo que a mí me sorprendió muchísimo, así que de verdad te juro que, o sea, como que de cierta forma yo decía, pues no entiendo por qué, pero Valeria está trabajando de eso, ¿no? Pero pues está bien. Pero así que sí me voló los sesos así de ¡pua! Fue cuando me dijiste que te habías quitado tus piercings y que traías como tus mangas largas y que te ocultabas tus tatuajes y así. Yo sí decía de ¿qué? ¿Qué? Yo jamás podría estar en un trabajo así. Y es verdad, sí, es cierto. Es que estos piercings, no sé si se alcanzan a ver. Ya es la segunda vez que me los hago, porque yo los tenía y cuando entré a trabajar, pues cuando era un peón, no les importaba mucho. Por alguna extraña razón, después de pandemia, las empresas se pusieron más exigentes. Entonces, me tuve que quitar los piercings, me tuve que andar sin fleco. Sin colores fantasía. Sí, porque aparte yo traía el cabello de colores. De hecho, entré a trabajar y traía el cabello rosa o morado, pero mucho tiempo lo traje así de colores. Y también tenía que usar manga larga hasta acá y cuello de tortuga, y era como un uniforme.
Y había días que me estaba asando así derritiendo, pero yo no podía descubrirme, aunque estuviéramos o sea, que no fuéramos con algún cliente, aunque estuviéramos en la oficina, porque no vaya a ser que uno de esos señores se fuera a ofender por verme rayada. Es más, en el reglamento de la empresa decía eso y yo les dije, esto es contra la ley. Y lo quitaron del reglamento, pero me dijeron que no. Ajá. No. Sí, impresionante. Entonces, eso, horrible. Nunca vayan a un lugar que les corte su voy a robar una expresión. Sí, obvio. Yo ya estoy peda, ¿eh? Para eso era este café. Este café de receta especial. No, sí. Entonces, consejo, nunca se vendan. Es que siento que yo fui el cliché de... Porque es que, aparte, cuando estaba en la secundaria, en la época más adolescente, en la prepa, en la universidad, todo, pero yo siento que fue cuando empezó esto, o sea, como la definición de mi identidad contra el sistema y luego acabé ahí. Y fue muy doloroso porque además me di cuenta que nunca iba a ser parte de eso, nunca me iba a gustar, pero me ayudó como un poco a... ¿Me lo puedo acabar? Obvio, hay más, podemos hacer refil. Entonces, siempre sean fieles a ustedes mismos. Aparte, o sea, es que te digo, o sea, por ejemplo, lo de mi mamá que le súper sorprendía que le volaba los esos que hubiera terminado así, era porque ella se acuerda mucho de ti, que en la secundaria la hacías reír porque querías tu combi hippie. Todavía la quiero. Pero mi mamá era así de que mi mamá todavía se acuerda de que, ay, Valeria es combi hippie. Y después era como, ay, Valeria terminó trabajando en un lugar así. En un coche chiquito. Ajá. Como el señor, ¿te acuerdas? Una vez vimos un señor Sí, es cierto. que iba en un coche súper chiquito. Y creo que fue aquí en Tlalpan. Íbamos para Seúl. Sí. Creo que íbamos a una mega ofrenda. Ay, amaba las mega ofrendas, ya no son lo que eran antes. Ya no permiten que pasen estupefacientes. Ajá. O sea, las mega ofrendas, creo que empezó, o sea, yo me acuerdo que cuando mi hermana, la mayor, empezó a ir a Seúl, pues así como que a lo mejor una vez fui, o sea, su primer año fuimos así con mi mamá, mi hermana y yo. Ajá. Y fue de, está bonito. Y en el segundo año creo que ya te invitamos a ti también a ir y así como que probamos, que creo que fue una mega ofrenda en la que dijiste lo de la combi hippie, que mi mamá se acordó un chingo. Y a partir de ahí como que fuimos hasta que terminamos la universidad. Siento. Sí. Es que eran muy legendarias. Seguro nuestros Ya en la universidad nosotros estábamos pedas. Bueno, yo sí fui a las mega pedas. Sí. Las mega pedas de polacas eran muy... Se volvieron algo serio. Pero, o sea, era así, o sea, yo me acuerdo y era como de, wow, o sea, esto está divertidísimo. Sí. Y yo me acuerdo que habíamos un chico de gente y así, todo bien divertido. Y ya después en este trabajo, pues, en este trabajo, yo soy de las personas más grandes. Tengo 32 años. Ok, entonces esos son chicos muy jóvenes. Ajá. O sea, por ejemplo, el Mauricio tiene... O sea, yo llegué a ese trabajo de 26, 27 años y este güey llegó como de 21 años, 20, 21. Un pollito. Ajá, entonces yo me acuerdo, o sea, y él es como el más joven que ha habido en la empresa o algo así. Entonces, las personas que hay entre nosotros, pues tengan en cuenta que son como 2 años menores que yo o algo así. Y estas personas que se han sido así, y hasta la generación de él, digamos, como que ven súper mal las mega pedas. Como que le llegábamos a hablar de eso y decían, es que, ¿cómo? Y así como, ¿qué? ¿Vas a venir a criticar que nos íbamos a orinar a la facultad de arquitectura? No es nuestra culpa que los de Derecho nos cerraron los baños, de filosofía estaban horribles. Sí. Pero, o sea, a mí me duele mucho, o sea, a mí me dolían mucho esos comentarios porque era de esas generaciones son panistas. Sí. Yo creo que es porque sus papás les ponían más atención. No le pongan tanta atención a sus hijos, déjenlos ser felices. Que la tele los eduque. La tele los eduque. Miren qué bien. Que Malcolm los eduque. 31 minutos. Ya no sé, es que ya ni siquiera hay referentes. O sea, ahora que ven...
O sea, yo sé que a mí me educaron mal con 31 minutos. Los Simpson. Yo eso por 2, pero agrégale Bob Esponja. Ay, es que a mí no me encanta ver eso. Sí, ya sé, yo me acuerdo. De hecho, estaba pensando que por eso yo empecé a hacer otras amistades en la secundaria, que es porque, ajá, a mí me gustaba mucho Bob Esponja. A mí nunca me ha gustado. Funable, cuestionable, pero me gusta mucho. Pero sí, dejen que la tele eduque a sus hijos. Ah, de todo con... ¿Alguna vez veías los programas del 11, después de 11 niños? O sea, ¿tú veías 11 niños? Obvio. Aparte de 31 minutos. Sí, todos los cuentos de la calle Bruja. Los misterios de Bisbirige. Moby. Yo, Bisbirige me gustaba mucho y nunca me llegó mi tristeza. Yo tampoco. Ah, esa es una historia muy bonita. Les voy a contar. Sí. Porque para mí siempre ha sido como de, es que el periodismo, es que la comunicación era para mí desde chiquita. Porque yo me acuerdo que a los 6 años yo a huevo quería mi tarjeta, mi credencial de Bisbirige, y hasta hacía que Irema marcara el canal 11 y era de que, o sea, Irema estaba súper al pendiente. Irema es mi hermana mayor. Irema estaba hasta al pendiente, así súper al pendiente de que me hablando al canal 11 y así, preguntando por mi credencial de Bisbirige, y nunca llegó. Sí, qué afortunado. Seguro solo les llegaba el escandón y la sorpresa. Porque a mí tampoco nunca me llegó y siempre la pedía y yo tengo tantas cosas que reportar hacia los 7 años. Pero yo me acuerdo que, o sea, yo me acuerdo que a mí sí me interesaba y yo me acuerdo que Irema sí era como de, vamos a ver, y ella marcaba hacia el canal 11, y no me acuerdo si alguna vez mandé como una carta o algo así, pero pues yo sí me acuerdo que yo sí estaba así de, no quiero mi credencial, sí, este es lo mío, esta es mi vida. No, y además Bisbirige era una cosa hermosa porque era periodismo para los niños, de niños. Entonces, como el de compras. De compras. Ah, eso me encantaba. A mí también. Era como un programa, no sé si estaba patrocinado o impulsado por la Profeco. ¿Quién sabe? Pero te enseñaba a ser una persona responsable. Me gustaba tanto que me acuerdo que una vez que hicimos excursión a la ciudad de los niños, ahora Kitsania, en la primaria, yo lo que sí, yo te dije, era ir a los era muy bonito. Yo me acuerdo de así de la primera vez, del momento exacto, todo, o sea, en mi mente está toda la imagen de cuando vi por primera vez 31 minutos. Y yo dije, ¿qué es esta maravilla? Que también me describe la canción de apertura. Ajá. Yo me acuerdo que yo empecé los 31 minutos porque estaba en casa de mis tías. Creo que estaba solita, no me acuerdo si... No, creo que estaba mi hermana, mi otra hermana Mariana. Creo que estábamos ahí las dos y estábamos viendo que queríamos ver en la tele. Entonces estábamos haciendo zapping. Y de repente en el 11 estaba una canción de Café Tacuba, la del espacio. Me encanta. Sí. Ajá, y esa vez fue, y ya después estaba un conejo rojo con un acento chileno hablando de cosas. Y mi hermana y yo así, ¿qué es esto? Qué como maravilla. que nuestros ojitos hicieron así. Y desde entonces vemos 31 minutos. Sí, yo no recuerdo la primera vez que vi 31 minutos, pero sí recuerdo cuando llegaste a contarme eso. Es que se lo cuento a todos. Sí, y la verdad es que ese es un episodio muy bonito. Y después era el recorrido de la caca y así. Pero era como de, ¿qué es eso? O sea, también por eso, porque yo me acuerdo que tal vez yo estaba en la secundaria. En la secundaria. Y yo me acuerdo que o sea, veía 31 minutos y yo decía, es que yo quiero periodismo. Tal vez hice una mala elección al irme a audiovisual. Lo sabremos en el futuro. Mi camino era el periodismo. Tal vez todavía lo es. Puede ser. Yo creo que cuando empieces tu proyecto de análisis de crimen real, no ejecución de crimen real, lo vas a hacer. Lo voy a intentar. De hecho, quería empezar a intentarlo esta semana. Pero como que lo intenté, o sea, lo intenté la semana que pasó y yo decía, esto es muy incómodo. Y ahorita que venía para acá, dije, lo voy a intentar, o sea, voy a intentar contar las cosas mientras me maquillo o hago otra cosa, porque me pone muy incómoda solo estar así. Por eso ahorita me la paso comiendo. Sí,
Yo creo que, ay, qué emoción, qué Ujú. bonito. O sea, por ejemplo, a mí ahorita dije, como que me está haciendo decir, yo por eso estudié comunicaciones. O sea, yo tenía muy claro a mis 14 años que yo quería periodismo, periodismo musical. Y yo me acuerdo que yo quería periodismo musical por los Arctic Monkeys y Café Tacuba, que siguen siendo como mis grupos favoritos. Qué bonito. Ay, es Ujú, que así como que me da sentimiento porque me ujú. acuerdo. Yo te deseo todo el éxito. Y la gente que está ahí atrás también, si no los Mm. olvido. Y bueno, nos queda muy claro qué es lo que esperas tú en tu futuro, pero hay algo que dirías, esto ya no, definitivamente no lo vuelvo a hacer, aunque me paguen el doble de lo que me pagaban en este momento. Pues es trabajo de oficina. O sea, ahorita con el trabajo en el que estoy, yo digo que es de oficina, pero la verdad es que jamás lo sentí como... O sea, sí hubo momentos por la dinámica, pero tampoco jamás ha sido como un trabajo súper como estereotipado de oficina. Sí, y además creo que es muy importante que no trabajen en Santa Fe. Ese punto es súper importante porque creo que hacen más falta historias. Bueno, no, o sea, a nosotras tal vez nos hace falta hablar sobre cómo se vive en la periferia y trabajando en un Sí, trabajo de oficina. sí, 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 sí. Ir a moverte a Santa Fe o a Bueno, yo nunca he ido Polanco. así. ¿En Milenio no ibas presencial? Sí, pero era en Valderas. Ah, es que hay otro Milenio en Santa Fe. Ah, no, yo iba al de Valderas y mi otro trabajo, pues tengo una, era CEU. En Seúl, sí, Y que está no. justo enfrentito de Polacas. O sea, era mi lugar. Sí, es que, o sea, todo lo que pasa, súmenle que pueden echarse 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Cuando yo trabajaba en Santa Fe o en Polanco, que no tenía coche, tenía que tomar un camión que me llevaba a mi casa, de mi casa al metro Pantitlán para empezar mi travesía. Pero ese trayecto en un día con suerte podía ser de 10 minutos y en un día de lluvia que salía 3 minutos tarde podía ser de hora y media. Ujú. Está muy cabrón. Otra cosa que yo tengo, que creo que ha sido de las cosas que yo siempre he tenido muy, muy claras, así muy, muy claras. Bueno, la primera cosa que yo he tenido muy, muy clara así en mi vida es que a mí siempre me han gustado los tatuajes, desde niña. Mm, O sea, desde niña yo era de que me rayaba así la mano y así, mi mamá me decía, pareces carcelera. la clásica. Pero cuando pude, o sea, cumplí 18 años y me empecé a hacer tatuajes. Y desde ese momento mi mamá siempre era como de, ¿y si no te aceptan en un trabajo? Y yo siempre era como de, si en un trabajo no me aceptan por mis tatuajes, es que yo no quiero ese trabajo. Mm, Y desde siempre, o sea, yo creo que una de las cosas que siempre he tenido como súper claras en lo laboral es que en mi trabajo me tienen que dejar ser como yo quiero ser. Porque aparte de exacto. tatuada, a mí me gusta ser como siempre he descubierto, pues como que siempre soy de traer playeritas y así, y pues Ujú. obviamente siempre enseño mis tatuajes o pues ya llevo 10 años con mis perforaciones de la nariz y no me las pienso quitar. O sea, para este momento yo me pienso anciana y me pienso con mi septum y mi arito aquí. Mm, Entonces una de las cosas así como que jamás, o sea, por eso te digo que a mí me voló mucho la cabeza que hubieras aceptado un trabajo en el que te quitaste tus piercings y así, porque para mí era como de, ¿qué? Esa no es mi Valeria. sí, creo que si podemos concluir algo de esto y sobre todo todos los 300 años que ya llevamos trabajando, es que sean fieles a ustedes mismos, porque las cosas no cambian mucho. Te venden el cuento de que si te esfuerzas, si te sacrificas, vas a hacer méritos y vas a avanzar, pero es muy difícil. Yo no creo ya en ese cuento después de estos Y años, tu carrera no entonces, es todo. O sea, yo creo que antes de una no. carrera siempre va a estar tu familia, siempre va a estar como tus relaciones sociales. O sea, yo sé que yo siempre digo, ay, soy una tonta, porque siempre pongo primero como, por ejemplo, a mis novios o a mi familia o así. Pero pues la verdad es que siempre van a estar ellos primero que cualquier carrera, que cualquier trabajo. Sí, recuerden siempre que en la cama y en la cárcel se conocen los amigos.
Y pues siempre vas a estar primero tú. Sí, O sea, ante todo siempre vas a estar primero tú. Por eso yo siempre, o sea, por eso te digo que yo siempre tuve claro así como de si ese trabajo no me va a dejar tener tatuajes, no es un trabajo para mí. Porque pues yo siempre he tenido como súper seguro que toda mi vida voy a estar tatuada. Y me voy a seguir haciendo tatuajes. Y si un trabajo no te hace sí, eso, no es para mí. Porque primero es lo que a ti te gusta, bueno, primero es lo que a mí me gusta, aunque me guste, por ejemplo, hacer un trabajo, tal vez siempre me va a gustar más andar tatuada. qué bonita lección nos estás dando. Pues no lo sé. O sea, Sí. ahorita hablándolo, siento que al final y al cabo es algo que aprendí muy cabrón de mi mamá. Y siento que si tienes ese ejemplo, siento que sí. Saludos, mamá de TQM. No, no, güey. Saludos mentales. Sí. Ay, Pues sí. qué plática nos echamos, amiga, Sí. con llena de sub y bajas como es la vida. ¿Hay algo que quisieras decir? Además, para concluir este podcast, les agradecemos mucho que nos permitan acompañarles en sus actividades cotidianas, porque probablemente nos vean mientras lavan los trastes. Les mandamos un abrazo y hasta el siguiente jueves.